Hola, bienvenidos a la casa de Lore Guille. Hoy vamos a hacer una marioneta. La marioneta es muy linda. La marioneta es algo con que los niños pueden jugar, pueden hacer teatros. A mí me gusta mucho ver teatros, ver títeres de mesa y después recrean, hacen sus historias. Y es algo muy interesante para que los niños puedan tenerlas. Las marionetas que usan los maestros generalmente son de seda. Nosotros podemos utilizar otras telas que sean más fuertes, más resistentes, para que el uso del niño pueda realmente soportar esos movimientos. Y podemos hacer una marioneta con las telas que tengamos en casa, que puede ser alguna batista, telas de algodón, liencillos. Hoy vamos a empezar a hacer la cabeza. La cabeza de la marioneta la vamos a hacer, en este caso, con una gasa color rosa, bien cerradita y bien suavecita. Para hacer la cabeza va a hacer falta una gasa de 24 por 24, por ejemplo, y un pedazo de vellón. No siempre tenemos vellón en casa, pero podemos usar algodón para rellenarla. La cabeza va a tener un diámetro de 5 centímetros. Para poder hacerla, tomamos el algodón o el vellón y hacemos una pelotita, una esfera, bien prensada, bien apretada, y vamos girando para que cuando la forremos con la tela no nos queden ni huellas ni rastros. Fíjense, bien apretadita, bien apretada, la ponemos dentro de la tela, así. Y después la amasamos bien. Debe quedar una esfera de aproximadamente 5 centímetros. La vamos a atar con hilo de coser. Con una aguja le vamos a dar un par de vueltas, así, y con cuidado la vamos a coser. Lo que más hay que fijarse, que no queden arrugas muy pronunciadas. Las vamos repartiendo y la parte que quedó más lisita, sin arrugas, va a ser la parte de la carita de esta marioneta. La va a quedar así. Y esto lo vamos a dejar, no se corta, acá, así. Nos va a quedar así. En este caso yo la hice y elegí que la parte sin arrugas de esta esfera que hice es esta. Esta va a ser la cara de nuestra marioneta, donde hay menos arrugas. Después de haber hecho esto, vamos a hacer ahora el manto o la túnica, para lo cual yo usé una seda. Ustedes pueden usar, en este caso, para hacer la túnica, puede ser la gasa, puede ser liencillo, puede ser una batista. El tamaño que te hace falta de la túnica tiene que ser más o menos un 35 por 38 y la doblamos así. Acá vamos a poner la cabeza, o sea, podemos doblarla así, ¿ven? Y acá hacemos una pequeña incisión, no más de 1 centímetro, centímetro y medio. Es donde vamos a pasar la cabeza. Queda un triángulo así, y justo en la mitad hacemos un tajito para insertar la cabeza. La cabeza va a pasar así. Hicimos el agujerito, pasamos todo esto que nos quedó del cuadrado que teníamos de tela, lo pasamos y lo cosemos, pero lo cosemos del lado de atrás. Con mucho cuidado vamos haciendo las puntadas acá y cosemos toda la tela que hayamos usado para la túnica
alrededor de la tela de la cabeza. Cuando ya está lista, ahora vamos a ponerle las manitos. Para hacer las manos hace falta la misma gasa que usamos para la cabeza. Hacemos un pedacito que tenga de 4x4 más o menos. Buscamos otro pedacito de vellón y vamos como a envolverla. Las manitos las ponemos así, bien apretadito. Pues porque así usaron algodón, bien apretadito el algodón. Lo cerramos de adelante. La apretamos bien apretadita y bien apretadita. Así. La manita va a quedar con esta forma. Y cuando la cosemos, esta va a ser la parte de arriba de la mano y lo cosemos dentro de la palma. Acá le damos 3 o 4 puntaditas dentro de la palma. Entonces cuando las pongamos, van a quedar así las manitos, fíjense. Acá está, ¿ven? La manito queda de adelante así y está cosida de adentro de la palma. Para colocarlas, volvemos a poner el triángulo. Estemos atentos que la parte sin arruguitas, que va a ser la cara de nuestra marioneta, nos quede adelante. Formo el triángulo, así. Y donde va colocada la mano, meto adentro la tela. No se pone en la punta. Se dobla la tela hacia adentro y se calculan de la cabeza al pliegue entre 8 y 10 centímetros. Esta es la punta la meto para adentro. Y entre la cabeza y el pliegue, entre 8 y 10 centímetros. Acá, como queda doblado, envolvemos la manito y le damos una puntada. Así. La parte lisa sin arrugas nos quedó para la carita. Las dos manitos quedaron ubicadas. Y la punta que nos quedaba acá de la tela la recortamos en forma redonda. Tanto de adelante como de atrás. Nos quedó redondeada. Esa punta que teníamos del triángulo nos quedó redondeada. La marioneta va a tener una altura aproximadamente de 23 centímetros. 5 centímetros de diámetro, 8 a 10 centímetros de hombro. Ya tenemos ahí. En mi caso, decidí hacer un rey. El rey no es como representante de los reinados, de los grandes. No, el rey lo que está representando en este caso es el yo. Son esas fuerzas que van a ordenar, esas fuerzas que nos van a alinear. Por eso el rey es representante de esas fuerzas, no de los reyes, de la oligarquía. Simplemente es el orden que va a tener cada niño a través de su yo. Y cuando los cabellos que se usan en las princesas y en los reyes son rubios, no es porque son rubios escandinavos. Se usa el rubio como representante del color dorado del oro, de la sabiduría, de esa presencia arquetípica, de la conexión con lo superior, de lo sabio. Por eso los reyes y las princesas generalmente son rubios. Pero siempre las ropas que vamos a usar, en este caso un rey, va a tener su túnica dorada y va a tener su capa roja. Cuando elegimos las ropas de estos personajes, tenemos que hacerlo pensando en qué significa ese color, qué va a radiar. Si vamos a hacer un pastor, podemos hacer una anciana, una panadera, un zapatero. Entonces las ropas deben ser adecuadas al personaje que va a representar. Por ejemplo, si vamos a hacer un zapatero, podemos ponerle una capa que sea hecha con arpillera. Si queremos hacer, por ejemplo, una panadera,
buscamos una tela blanca para ponerle un delantal. En el caso del rey, le vamos a hacer una túnica que es amarilla y vamos a hacerle su capa que va a ser roja. Vamos a usar, en este caso, una tela que es una tafeta. La tafeta tiene mucho brillo y es bien resistente. Esta tafeta va a tener una medida aproximada de 35-38 centímetros. Así como la tenemos, vamos a hacer un pliegue de 2 centímetros y lo vamos a coser. Y después le vamos a pasar un elástico para que pueda pasar por la cabeza de este rey y podérsela poner. Y es lindo que tenga estos 2 centímetros porque al fruncir se va a crear un cuello que le va a dar al personaje una presencia muy interesante. Acá tenemos hecha la capa del rey. Y la capa del rey, que era esta de 35 por 38, también le redondeamos las puntas. Vamos a ponerle la capa al rey. La capa la dejamos un poquito más abierta. Así. Un poquito más arriba. Para que esta marioneta tenga siempre una posición bien elegante y las manitos no estén colgadas o desaparecidas debajo de la capa, a estas manos las vamos a coser a la túnica con un gesto bien elegante. Por ejemplo, una mano puede estar acá y otra mano puede estar acá. Un gesto. Cuando la marioneta es para un adulto, también se le ponen 2 hilos que puedan mover las manos, pero para un niño que solamente va a tener el hilo que la va a llevar de la cabeza, las manitos las podemos coser en la túnica porque ellas no se van a mover en un gesto, por ejemplo, así. Ahora con las manos cosidas vamos a ponerle el cabello al rey. Para ponerle el cabello teñimos un poquito de vellón con cáscara de cebolla y da este rubio dorado muy interesante. Para poder ponerle el cabello, lo que se hace, se empieza a estirar, así. Muy despacito, que no quede muy transparente, así. Yo lo estuve haciendo, ¿ven? Lo abren así. Ahí está. Le vamos a poner el cabello al rey. Así. Lo vamos bajando. De atrás tratamos de que el cabello no forme arruga. Lo que sobra lo vamos a cortar. Y le vamos a dar ahora un par de puntaditas para que el cabello quede bien adherido a la cabecita. Los peluqueros del rey han hecho un buen trabajo, pues el rey ha quedado muy contento. Bien, qué bien quedó peinado este rey. Y ahora le vamos a poner el hilo por donde los niños lo van a manejar. El secreto de esto es como si el hilo pasara por las orejas del rey. Fíjense más o menos, miran desde arriba a la mitad de la cabeza, lo miran desde arriba a la mitad de la cabeza.
lo alineamos bien, calculamos de que esté más o menos en el centro, así y así. Cuando esto lo tenemos aproximadamente, sacamos la aguja de muestra, enhebramos una aguja un poco más larga con un hilo un poquito más grueso y pasamos de oreja a oreja. Ahí está. Es importante que esté derecho para que la marioneta, cuando la colguemos, quede bien parada. Fíjense. Así. El hilo debe tener aproximadamente de aquí hasta aquí 22 centímetros. Otros 22 centímetros y calculen los 5 del diámetro de la cabeza. Le hacemos un nudito. Y cuando la guardamos, lo ideal es guardarlas colgadas de una perchita para que no se le arrugue mucho el vestido. Ahí está. Y para que sea un verdadero rey, lo vamos a coronar con una puntilla muy elegante, una puntilla dorada, y cosimos las dos puntitas. Vamos a coronar al rey. Su Majestad tendrá su corona. Ahí está. Así. Y ahora lentamente va a ir camino al palacio. Su Majestad, vamos. Érase una vez un rey, camino al bosque.